Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos nuevamente en Diálogos a través de Democracia TV y la radio Democracia, la 920, la radio de la gente. Y está con nosotros una persona que es amigo de la casa, pero que ahora es candidato por Pachacuti, las listas 18 en el distrito centro-norte de la capital de los ecuatorianos y por lo tanto candidato asambleísta por la provincia de Pichincha. Es el economista Pablo Dávalos, profesor universitario, analista político, economista. Bueno, ustedes le han visto en esta casa varias veces. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Venía pensando, ¿llegamos o no llegamos? Sí, llegamos. Pero la pregunta es, nos habíamos quedado en una entrevista anterior en todo lo que fue tu formación, la relación con tus padres, que te llevó a tener una relación, yo diría, muy fuerte con los sectores sociales. Pero ¿cómo se inicia tu relación con los sectores sociales? ¿Conoces a Luis Macas? Con Luis Macas comienzan a trabajar juntos. Coméntanos un poco de eso. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Soy quiteño. Nací en el Cumandá, que es uno de los barrios, creo yo, muy quiteños. Sí. Nací en una por casa... encima de la ronda, entonces. Por encima de la ronda. En una casa antigua, de techos altos, de paredes de adobe, una casa donde hay fantasmas, evidentemente, porque en el centro histórico hay fantasmas, evidentemente. No solo los que gobiernan, sino y no era el los fantasma del comunismo, como dice Marx en el manifiesto, ¿no? Crecí en ese ambiente de ciudad, en ese ambiente, además, en un hogar muy intelectual, con un padre y una madre que leían mucho, que se preocupaban mucho por tener una biblioteca, iconoclastas con respecto al sistema, con respecto al poder, muy libres pensadores. Estamos hablando de 1960, ¿no? Entonces, cuando la sociedad ecuatoriana se estaba recién modernizando, estábamos en plenos procesos de reforma agraria, Quito no tenía más allá de 500 000 de habitantes, claro. El norte de Quito llegaba hasta la Colón y a Quito, ¿no? Y el sur hasta la Magdalena, no es la megápolis que es ahora. Entonces, en ese ambiente, un ambiente cargado además de racismo, un ambiente donde lo indígena era... Tenía una carga especial, ¿crees tú? Muy peyorativo. Todavía no había salido, ¿no? Era la época en que los indígenas no podían andar por la vereda. Claro, el país vivió una especie de apartheid con respecto a los indígenas, pero en esa circunstancia mi papá y mi mamá me obligaron a ver y a reconocer lo indígena como algo mío, algo propio, como algo que nos pertenece a todos. Y no me pusieron el chip del racismo, por ejemplo. Yo no tengo el chip del racismo. No había esta jamás, parte de me consideré superior a nadie, jamás, ¿no? Y además porque, claro, en la casa yo llevaba a mis amiguitos de barrio a jugar y eran bienvenidos. ¿Y habían indígenas en Habían ese grupo? indígenas, habían algunos afros, hijos, sobre todo porque en la parte de abajo donde yo vivía era un canchón que estaban los buses, era la terminal de buses. La terminal terrestre, el Comandá. Claro. Entonces, no sé por qué siempre me he hecho amigos, ¿sabes? De cualquiera, incluyéndote. Sí, ¿no? Bueno, tienes el don de hacer amigos, incluso de Yolanda, Francisco, ¿no? No, uno no sabe cómo, pero se termina siendo amigo. Y les llevaba pero a casa. Quizá esa cercanía de ver a toda la gente de provincias que llegaban, de todo, te abrió una visión, creerías Exactamente, en una visión de convivialidad, porque cuando llegábamos a la casa con todos mis amiguitos después de jugar fútbol, les decía, yo vivo aquí arriba y mamá nos prepara limonadas. Subíamos, nos preparaba limonadas a todos éramos amigos independientemente de cualquier condición, y eso te ayuda mucho después, te da una visión distinta, exactamente, ¿no? a ser más solidario, más gentil. Yo viví en el Quito donde tú no usabas bloqueador solar para salir a jugar fútbol.
Viví en el Quito donde teníamos una bicicleta para 10 niños o 15 niños y ninguno de nosotros teníamos casco de bicicleta, ¿no? Claro. Y donde aprendías fútbol en la cancha de barrio, no había escuelas de Y fútbol. tampoco las bicicletas tenían cambios. No, era ni cosas por el imposible. estilo, ¿no es No, cierto? Eran de tubo imposible, grueso era de tubo para que grueso. aguante. Para que nos matábamos Oye, en la bicicleta. Pablo, Entonces, ese recuerdo de una sociedad un poco más homogénea, en donde quizá es esta parte de la juventud en donde los prejuicios se quedan fuera. Exactamente. Pero cuando llegas a la universidad o del colegio, ¿sí sientes que cambia eso del barrio hacia ya la época universitaria? Sí, yo sentí la discriminación positiva en mi caso y negativa a otros porque yo era el hijo de la directora de la escuela. Claro. O sea, mi papá colaboraba con la escuela, a veces entregaba libros y demás, y me trataban diferente a mí. Y a otros niños no trataban diferente, ¿no? Pero a mí me pasó una anécdota en la escuela muy curiosa, y es que cuando estaba ya por terminar la escuelita, tenía un profesor que nos mandaba redacciones y me ponía siempre cero, porque yo leía mucho en las redacciones, investigaba y redactaba, y este profesor me decía que me daban haciendo mis padres, y no era así. No creía que eras tú. No creía que era yo. ¿Y les retaste alguna vez a que al se final escriban del curso juntos? nos envió nos dijo una redacción libre en el aula. Yo redacté una biografía de Bolívar porque estaba leyendo la biografía de Bolívar, y empecé con el epígrafe de Arado en el mar, que es cuando Simón Bolívar empezó su discurso en el Congreso Fictiónico, ¿no? Y el profesor se quedó muy sorprendido. Al final, entonces, sí. Pero eso fue interesante porque eso me permitió comprender cómo son las instituciones muchas veces, ¿no? Que las instituciones a veces pueden irse en contra de las personas independientemente si son niños, niñas, ¿no? Y me dio la posibilidad de comprender de otra forma el sistema educativo, donde la nota no es importante sino lo que tú eres, ¿no? Y eso les he dicho yo a mis hijos, ¿no? No me importa la nota, me importa que ustedes sean buenos seres humanos, que sean nobles, honestos, leales, transparentes, que guarden su ética. No me importa si en matemáticas sacaste 17, 18, no te estreses por el 20, por el sobresaliente, no te estreses. O sea, entiende, trabájalo bien, pero no... Y que sobre todo tú estés contento contigo mismo. Porque Pablo, esta visión de la vida te lleva a ratos a ser un poco más radical en temas de las políticas sociales. Ahora, ¿crees que influye eso? ¿Qué es ser radical? Radical significa ir a la raíz, no significa ser extremista. Yo no soy extremista. Bueno, considero que los extremistas sí cree que eres están extremista, mal. que No. crees que... Los médicos, por ejemplo, cuando un médico se enfrenta a una enfermedad, cuando un médico se enfrenta a una enfermedad, tiene que ir a la raíz de la enfermedad. O sea, se vuelve ahí un médico radical, porque quiere encontrar en dónde está. En dónde está el mal, ¿no es cierto? Ser radical significa ir a la raíz, de ahí viene radical, de radis, que es raíz. No significa ser extremista. Extremista es la persona que no escucha a los demás. Extremista es la persona que cree que su verdad es la única verdad existente y que tiene que ofender a los demás, que tiene que dominar a los demás. demás. La gente cuando te habla de ti de radical no está pensando en la raíz, está pensando en que no sueles querer escuchar. ¿Y eso es posible o no? ¿O se equivocan? ¿Por qué creen que puede haber digamos, no ir a lo etimológico de la palabra, sino hacia la sensación que tiene? ¿Por qué crees tú eso? Porque somos una sociedad que no ha discutido en los últimos años, no ha consensuado, no ha construido desde el diálogo político la democracia. Yo soy absolutamente demócrata. ¿Qué significa demócrata? En el sentido de Voltaire. O sea, discrepo contigo, pero si tengo que dar mi vida para defender tu derecho a hacerlo, la doy. Es decir, la voz de todos es la voz que cuenta. Tan es así que mi tesis de doctorado es una tesis sobre la alteridad, el derecho a hablar de los que no tienen voz en el campo de la economía. Es una tesis totalmente diferente, única, ¿no? Es decir, dar voz a los que no tienen voz, dar espacio a los que no tienen espacio, dar visibilidad a aquellos que han sido invisibles. Te comento una cosa, me gusta mucho la literatura, muchísimo. Trato de leer todo el tiempo literatura, ¿no? Uno de mis escritores favoritos es Manuel Scorza. Él escribió una saga que se llama La danza inmóvil. Dentro de esta saga hay un libro que se llama Garabombo el invisible. Garabombo es un indígena que le dice a su comunidad que es invisible porque cada que baja a la ciudad nadie lo ve. Entonces es una metáfora de la invisibilización que hace el poder a los subalternos, a los oprimidos. O sea, no lo ves.
Claro que cuando Garabombo quiere aprovechar su invisibilidad y recuperar los títulos de propiedad de su comunidad, ahí sí el poder lo ve y finalmente es asesinado, ¿no? Entonces, eso, o sea, dar voz a los que no tienen voz, hacer visibles a los invisibles, no es extremismo, te podría es decir, democracia. Pero hay gente que pensaría que tú vas más hacia una línea más, digamos, más extrema, en la extrema derecha, te ubicarías ahí y ahí te pediría, como le pedí al inicio de año al doctor Trujillo, ¿cómo definimos a la izquierda y a la derecha ahora, en estas circunstancias? Si me preguntas a mí, yo te digo, soy un tipo de izquierda, pero de una izquierda diferente. No la izquierda estalinista, no esa izquierda de aparato, esa izquierda de control, dogmática, sectaria. No la del único partido. No la del único partido. Yo soy de esa izquierda ecológica, o sea, soy de esa izquierda que... Donde el mundo importe, entonces. Por lo tanto, el ser humano también. O sea, el problema del calentamiento global es un problema real que tiene que ver con un modelo de civilización que no es conveniente ni convivial con la naturaleza. De una izquierda que considera que hay un patriarcado, un sistema patriarcal contra las mujeres, de una izquierda que defiende el derecho a la identidad sexual de las personas, donde no hay que discriminar absolutamente a nadie por su condición LGBTI, por ejemplo, por su condición de mujer. O sea, de una izquierda que cree en el diálogo, de una izquierda que si pierde las elecciones, eso no quita que hay que construir ¿no? la democracia desde la minoría, desde el diálogo. De una izquierda que si la derecha Pablo, gana, hay que felicitarle a la derecha. ¿Esa izquierda la ves ahí reflejada en este régimen actual o creerías que...? Mira, yo conozco a Rafael Correa, lo conozco bastante bien. Yo tuve la ocasión de trabajar con él en el Ministerio de Economía. Y antes del Ministerio de Economía, en la universidad, sí, ¿no? tuve la posibilidad de trabajar con él en cuestiones económicas, ¿no? Y yo te puedo decir, dentro de la economía, Rafael es algo que diríamos una especie de keynesiano, es decir, una persona que considera que el Estado debe intervenir en la economía, que no es de izquierda. Es ser estatista. Sí, exactamente. Recuerda que el fascismo es estatista. Claro, por eso. Claro. Sí. Entonces, cuando él se lanza su candidatura y después de la experiencia que vivimos en el Ministerio de Economía en el año 2005, a mí me sorprendió muchísimo que se presente como un candidato de izquierda. Me sorprendió mucho porque no es una persona consistente a nivel ideológico dentro de lo que es la izquierda. Pero en todo caso, él se lanza a la izquierda porque no había más nicho en el sistema político que ese. O sea, si hubiese encontrado un nicho, más que un nicho, un equipo. Y un nicho ahí, un espacio, se habría metido ahí. Se habría Entonces, puesto y habría sido él. En el año 2006... buscó un nicho en el sistema político. ¿Utilitario le podrías decir? Totalmente pragmático, ¿no? El nicho del centro estaba ocupado por León Roldós. O sea, el centro estaba ocupado, la derecha ya estaba ocupada, ¿no? Entre ellos por Álvaro Noboa. Y la izquierda estaba fragmentada y no había quien le represente. Entonces, este señor Correa, de los espacios, buscó el nicho y el nicho más potente y se metió ahí. Pero no por consistencia ideológica, sino simplemente por pragmatismo político. Se mete en ese nicho, su discurso a ese momento histórico del país. Comprendió que ese nicho es potente, tiene un discurso potente. Porque es que representaba anhelos de 35, 40 años de lucha de mucha gente. Justicia social, que además estaba al lado de él. Igualdad, libertad. O sea, la propaganda que de una u otra manera se le escribe a la izquierda, ¿no? En estos 10 años tú has tenido un gasto y tú has sido uno de los que ha ayudado a develar el gasto de este gobierno. ¿Crees que la economía como está, ya con esta visión social que tienes, con esta experiencia de vida, con conocer al presidente, cómo nos deja la economía? ¿Hay salida en el Ecuador? Mira, siempre hay salidas. Siempre hay salidas. Siempre hay un plan B. Y no por la revista, que está cerrada, sino porque efectivamente los ecuatorianos, cuando se nos cierra una puerta, abrimos otra. Cuando se nos cierra una ventana, pero va a costar salir. Pero siempre hay salidas. Siempre hay esperanza, siempre hay sueños, siempre. Entonces, es cierto, nos deja una economía maltrecha, una economía sobreendeudada, una economía en recesión, una economía con desempleo, una sociedad polarizada, una sociedad donde hay familias que se han desgarrado por la disputa política. Pero eso no significa que no podamos avanzar. No significa en absoluto que no podamos superarlo. Tenemos desempleo, pero
estamos esperando que estos salgan para crear empleo. No tenemos instituciones, pero porque si las es que estos no se van, no, los vamos a sacar. Entonces, sí, los vamos a sacar. Hay la convicción esa. Es absolutamente y cuando seguro. dice los vamos a sacar es que los vamos a derrotar electoralmente Y democráticamente. Todo, absolutamente todo tiene que ser dentro de la ley, la democracia y las instituciones. Pablo, esa ya hace una diferencia. Entonces, claro, ahí uno dice, sí, los radicales por buscar la raíz, no ha sido por el extremo. Ahí sí ya puede uno identificar al Pablo Dávalos. Exactamente. ¿No? Pablo, en este momento, tú vas a representar a Pachacútec, que es, digamos, el brazo armado de razones, de ideas, armado de ideas. Y banderas multicolores. Y banderas multicolores. Pero nada más. ¿Se identifica, Pablo, esto con un etnocentrismo que sientes por haber trabajado junto a los indígenas? ¿Cuál es el color que más te gusta a ti? A mí el verde, pero no este verde flex, el verde más oscuro, porque me recuerda a mi etapa demócrata cristiana. El verde en el arco iris. Está, claro que sí. Está el rojo. Están todos los colores ahí. Eso es el arco iris. Algo que nos cobija. ¿Cómo es el arco iris? No es recto. El arco iris es un arco que nos cobija a todos. Me gusta mucho el sentido. Y no tiene principio ni fin, ¿no? Y no tiene principio ni fin. Pero le ves que tiene, está ahí a lo Y dice la leyenda que al final está enterrado un tesoro. Sí, esto vale la pena darse el tiempito de buscarle. Entonces mira, el arco iris representa la unidad en la diversidad. Como símbolo es potente y es hermoso. Está tu color, Francisco, significa que tú estás dentro de aquí. Están los rojos, que están dentro aquí, y los azules también, y los naranjas, ¿no? Todos están en el arco iris. Es la bandera del Tahuantinsuyo, es la bandera de la resistencia de Tupac Amaru, se llama Huifala, y también es la bandera de los LGBTI, ¿no? Porque representa la identidad y la diferencia al mismo tiempo. Entonces cuando hablas todo ahí. Está todo. Y la palabra Pacha y Cutic significa la renovación de los tiempos. La historia nos cuenta que la civilización más grande de lo que ahora es el Perú eran los chancas. Pero había un pequeño grupo de indígenas, los incas, que se enfrentaron militarmente a los chancas. Los chancas eran superiores en armamento, eran superiores en hombres. Pero los incas tuvieron un general y eso marcó la diferencia. Y ese general le dieron el nombre de Pachacutic porque con él empezó el cambio. Y el imperio, nació el imperio del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos, ¿no? Pero también alguien que, claro, hubo una discusión ahora menor, pero recordémosla, que decía, ¿por qué los indígenas pusieron Pachacutic y no otro nombre que nos identificara como país? Un poco recordando a que los incas también fueron gente que vino a conquistarnos, ¿no? Claro, pero en esa época no había el Estado-Nación, no había Ecuador, se creó en 1830, eran imperios y eran órdenes civilizatorios, y la humanidad siempre ha creado órdenes civilizatorios, ¿no? Por eso los indígenas de ahora dicen, reclamamos el Estado plurinacional, porque siempre hemos estado bajo la tutela de alguien, pues. Los cañaris dicen, sí, vinieron los incas y nosotros pasamos a depender de los incas, ¿no? Y ahora queremos ser cañaris, ¿no? Y eso es interesante porque pero cañaris integrados a la unidad en la diversidad. En la diversidad. ¿Qué significa reconocernos como iguales y diversos? El liberalismo te propone la igualdad, que está bien, todos somos iguales. Y de ahí no tenemos que movernos. Es un logro de la humanidad reconocer la igualdad. Es un avance de la humanidad. Todos pero somos ahora iguales. Hay que avanzar. Y ahora viene el movimiento indígena, dice, sí, pero también somos diversos. Entonces fíjate, eso, igualdad en los derechos, pero en la diversidad del ser humano. Porque las diversidades son complejas, porque hay diversidades de lo indígena, pero hay diversidades de género. O sea, hay hombres que se sienten encerrados en un cuerpo de una mujer y viceversa. O hay hombres que aman a otros hombres o mujeres que aman a otras mujeres, y tenemos que respetar. O sea, la diversidad está en respetar la decisión humana de lo que quiera hacer. Exactamente, ¿no? Respetar el libre albedrío de los seres humanos. Pablo, vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad. Estamos dialogando con Pablo Dávalos, candidato a asambleísta por Pichincha en el Distrito Norte de la capital. Él es candidato a las listas 18 de Pachacutic. Enseguida volvemos.
En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 33 minutos. Inicio del espacio publicitario. Solo las seis, leyes que sirven, horas que se ven. Esta es la diferencia. El doctor Santiago Guarderas es un hombre íntegro, honesto y preparado. Es lo que la Asamblea necesita, lo que el pueblo necesita. Vota Santiago Guarderas, candidato asambleísta Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. ¿Conoces a Unión Ecuatoriana? No somos ni los de ahora ni los de antes. Por eso conocemos la realidad de nuestros pueblos. Tenemos claro los problemas de nuestra educación. Sin seguridad no es posible ninguna libertad. Por eso no tenemos miedo de ir tras los corruptos. Unión Ecuatoriana. Justo lo que necesitamos. El 19. Vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. ¡Raya! ¡Todititito a las 6! Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y conversando con el economista Pablo Dávalos, candidato asambleísta de las listas 18 de Pachacutic por el Distrito Norte de la capital. Pablo, bueno, hemos recorrido un poco la visión de lo que piensa la sociedad, de la política. Rescatamos que Pablo Dávalos entonces es un demócrata que está... Efectivamente. No hay ahí un sesgo étnico, no lo hay, sino que hay una integración. Y un concepto fuerte, grande, que es la unidad en la diversidad. Ya. Hay a este momento un Estado, que es un Estado de propaganda además, pero una estructura montada. ¿Cómo enfrentar esta estructura montada por el correísmo para hacer de esta sociedad esta democrática en la que tú piensas? Primero, recuerda que tenemos una ley de comunicación que se aprobó el mes de junio del año 2013. Apenas ganaron las elecciones en el año 2013 los miembros de Alianza País, con la mayoría que tenían en la Asamblea, aprobaron una ley muy lesiva. Entonces, esa ley está atada además a una consulta popular. O sea, no podemos derogar esa ley porque esa ley representa un anhelo popular. Tendríamos que hacer otra consulta para tener el mecanismo legal que nos permita derogar esa ley. Pero tenemos que transformar esa ley para devolverle a la sociedad un derecho básico que se llama la libertad de expresión. Entonces, pero previamente tenemos que hacer algo que es declarar la suspensión y la anulación de todo el proceso de concesión de frecuencias, que nace a propósito de esta ley. Tenemos que darlo por dos razones. La primera, por razones éticas y morales. Hay denuncias alrededor de este proceso. Denuncias que es un proceso amañado, corrupto, manipulador, y que corresponde a la intención de un gobierno de controlar los medios de comunicación para favorecer tiene a un miembro sus posiciones del Consejo políticas. fugaz. Además. Y la segunda razón por la cual hay que declarar nulo este proceso es porque este proceso violenta un derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. Reconocido en la Constitución, reconocido en instrumentos internacionales como el artículo 13 del Pacto de San José, ¿no? Entonces vamos a declarar nulo todo el proceso de concesión ¿a través de una ley? De una resolución adoptada por la Asamblea Nacional con fuerza de ley. Vamos a adoptar eso, ¿no? Y frente a la ley de comunicación... Vamos de la ley de comunicación. Mi criterio es conservar los códigos deontológicos de la ley, ¿no? Y eliminar todos los instrumentos de represión y control al pensamiento y a la libertad de expresión. Había una eliminar discusión, el linchamiento mediático, el pero Copicom, la discusión, Pablo, exacto, la discusión era de que la Supercom, todos esos, entraron en una etapa en la que ya no podían entrar. Tú dirías entonces que hay que... Entonces hay que garantizar los códigos deontológicos, porque necesitamos códigos deontológicos, ¿no? Y eliminemos todos los mecanismos coercitivos, disciplinarios,
disciplinarios que constan en la ley. Para tener una ley que nos dé que regule, que nos ayude en derechos, y no que castigue. Exactamente. Deontología significa ética, significa moral, claro, ¿no? Si es que hay necesidad de ir un castigo, qué sé yo, por calumnia, están los códigos. Están los códigos, ¿sí? Pues claro, están los códigos, ¿no? Y la ética de la comunicación, porque la comunicación tiene que moverse dentro de contenidos éticos. Tú no puedes sexualizar, tú no puedes agredir a los niños. O sea, los códigos éticos, ¿no? Que debe tener todo comunicador y todo espacio de comunicación. Ni el Consejo ni la Supercom. No, creo que no, creo que son... ¿Pero habrá algún organismo que regule? Tenemos que conversar. Sí, tengo miedo a los organismos reguladores porque en determinadas circunstancias se pueden ser organismos disciplinarios. Sí. Veamos. Tienes ley de educación superior y tú eres profesor universitario. ¿Qué nomás vas a enfrentar con eso? O sea, yo como profesor ¿La calificación de las universidades? Primero, la calificación. No es democrático establecer rankings ni entre instituciones ni entre seres humanos. Soy enemigo de eso. Soy enemigo de decir este ser humano es mejor que este ser humano. Todos los seres humanos somos valiosos, todos. Todos tenemos potencialidades. De pronto habrá unos más inteligentes en matemáticas, pero otros son más inteligentes, qué sé yo, en dibujo, ¿no? Sí. Entonces hay universidades que deben cumplir que deben dar respuestas requisitos muy rigurosos, ¿no? De control académico. Tenemos que controlar eso, pero no podemos establecer universidades de primera y universidades de segunda con criterios que no son constitucionales, no responden a los derechos humanos y tampoco son académicos. Yo estoy en una universidad que es B, pero mis alumnos son A. La exigencia que tenemos es A, ¿no? Entonces, y es A con los resultados que ya tenemos. Con resultados, claro. Entonces, o sea, no es un Yachay por la cantidad de plata, pero Yachay ya quisiera tener unos alumnos así. Todos los recursos que fueron a esas universidades, redistribuirlos y fortalecer un sistema de educación sólido. ¿Qué harías con Yachay? Yo le daría a la Escuela Politécnica Nacional. ¿Le entregarías de Yachay? A las dos, a la SPOL y a la Politécnica Nacional, a una de las dos, como una extensión a la Politécnica Nacional, para que ellos desarrollen. Ahí podríamos tener una facultad agraria, por ejemplo, ¿no? Para hacer innovación agraria, química agraria, veterinaria, biotecnología. Podría servirnos y reduciríamos todos la cantidad de recursos y potencializaríamos eso, ¿no? Restaurar el libre ingreso, Francisco. Pero ¿cómo es el libre ingreso? El libre ingreso para mí tiene que ver con las reformas de Córdoba. Es decir, los jóvenes de este país deben tener todo el derecho del mundo a ingresar a la universidad que ellos quieran, a la carrera que ellos quieran, sin ningún tipo de control previo, porque los necesitamos ahí. Porque como sociedad necesitamos médicos, abogados, arqueólogos, estetas, músicos. Pero vas a toparte con una realidad que está montada la infraestructura para tantos, por lo tanto creamos más infraestructura, claro, pero hay que darles a los jóvenes de este país la posibilidad de que realicen sus sueños. La ley está, entonces, ¿que las reformarías, las replantearías o vas a derogar algunos artículos? No, yo quisiera cambiarla todo, hacerla más democrática, más accesible, más justa. El CENACYT. El CENESID tiene que entenderse porque necesitamos una Secretaría de Ciencia y Tecnología. O sea, sería una locura desprendernos de eso, ¿no? Pero habría que reestructurar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Tenemos que reformar eso. Pero hay una cosa que me parece interesante y es el hecho de que tenemos que darle vida al Instituto de Crédito Educativo y Becas, que fue disuelto por la Ley Orgánica de septiembre de 2014, ¿no? El Código Monetario Orgánico. Retomarías. Retomar, pero lo convertiría en un instituto de becas, no de crédito educativo. Porque hasta aquí lo que ha sido es crédito educativo. Y no solo eso, a todos los estudiantes que tienen crédito educativo, yo condonaría esa deuda y la transformaría en becas. Porque no es justo que ecuatorianos que han estudiado, o sea, se han endeudado para estudiar. Primero, no es justo en una sociedad democrática que nadie se endeude para estudiar. O sea, no es democrático eso. Porque cuando estudias, estás aportando a tu sociedad. Después vas a ser una persona que va a aportar. Pero si optas por ir a hacer un posgrado. Te vas a un país de fuera y tienes momento una deuda. Esa deuda tiene que convertirse en beca. Porque te vas a especializar y cuando regreses te necesitamos para que aportes.
con todo tu conocimiento. Con ese conocimiento. No para que estés buscando cualquier trabajo y estés dedicado a pagar tu beca. No, te necesitamos de otra forma, que estés libre de esa deuda y que le entregues todo el potencial que has tenido para que nuestro país pueda resolver los problemas. No tienes por qué preocuparte de pagar tu crédito. Es decir, transformar eso, y no solo eso, destinar un porcentaje del presupuesto nacional para un Fondo Nacional de Becas. ¿No? Pablo, está en el área de la educación. Después viene un área que te va a vincular por todos los indígenas, por todos los mestizos de Pachacute que están aquí en Quito, que están en los alrededores de Pichincha, que es la agricultura, y que comienzan realmente ahora sí ya a tener preocupaciones de cómo van a proveer de alimentos, sin querer poner étnicamente a la agricultura vinculada solo con los indígenas. Totalmente. ¿No? Necesitamos leyes para reactivar el sector, necesitamos recuperar otra vez el Banco Nacional de Fomento, necesitamos líneas de apoyo a los agricultores, subsidios a los agricultores. Estados Unidos destina miles de millones en subsidios a sus agricultores, la Unión Europea destina miles de millones y nosotros no tenemos política agraria. Es un país que no tiene política agraria. Pero hay una cosa que me parece interesante, Francisco, y es la crisis económica. La crisis económica está golpeando absolutamente a todos. Y hay un sector que ha sido golpeado por la crisis económica fuerte y es la clase media. No, la clase media que tiene capacidad de consumo, y el consumo es a nivel macroeconómico un motor de la economía. Porque cuando tú consumes, el empresario vende, y cuando el empresario vende, el empresario realiza planes de inversión y contrata gente, ¿no? Entonces necesitamos a esa clase media que este momento está sufriendo la crisis, ayudarle de alguna manera. Estamos pensando, como equipo de trabajo y demás, proponer algo que signifique, por ejemplo, habida cuenta de la morosidad de las tarjetas de crédito, condonar los intereses de los deudores de tarjetas de crédito. Poner en cero los intereses y que quede la deuda del capital. Queda la deuda del capital y obligarle a la banca a renegociar esa deuda de capital. Para que la clase media tenga capacidad de consumo, ¿no? Y pueda reactivar la economía. Poner en cero todos los servicios bancarios, en cero todos los servicios. Es decir, cada vez que tú vas a un cajero... Pero hace unos meses volvió gobierno a plantear y subió los costos. Tenemos que plantear en cero. ¿Por qué? Porque los bancos trabajan con tu dinero. Y además de que trabajan con tu dinero, te cobran. Entonces, cuando tú vas a un cajero, necesitas que te aparezca en la pantalla el saldo que tienes. Que cuando tú pides un servicio al banco, cualquiera que sea, el costo de ese servicio sea cero. No, sea cero. Necesitamos que cuando tú seas microempresario y vas con tu proyecto a un banco, el banco tenga la obligación de tener una línea de crédito para microempresas y que la tasa de interés de la microempresa sea la misma tasa corporativa. ¿Por qué a una empresa grande le cobra 7, 8% y a un microempresario 30%? Cuando el grueso de la producción está en los microempresarios. Necesitamos proteger a los microempresarios con líneas de crédito a los microempresarios. ¿No van a pensar que haya inseguridad para la banca, por ejemplo? Mira, la banca resulta digamos, una manzana de la discordia, ¿no? Unos que hay que facilitarles, otros que hay que controlarles. La banca es necesaria. Absolutamente, porque la banca realiza algo que se llama ahorro-inversión. Es la interfaz entre el ahorro y la inversión. Pero si nosotros tenemos un 80% de microempresarios a nivel nacional, ¿no? Si el grueso de la producción son los microempresarios, la banca debe destinar líneas de crédito a los microempresarios. Tú vas al Banco del Pacífico, Banco del Estado, y miras cuánta línea de crédito hay para microempresarios. No hay. Cero. No hay. ¿Cómo es posible? ¿No? Tú vas al banco, por ejemplo, al Produbanco, ¿no? Produbanco, y ves la línea de microempresas mínima. Tú vas al Banco de Guayaquil y tienes que hacer vas al Banco de Guayaquil, una lista de cosas fuerte, para ¿no? que sí. Entonces, y ves las líneas para las microempresas, cero. Entonces, además hay una cosa que resulta y vale la pena consultarte ahí. Cuando vas a un banco y quieren que tengan más plata de la que estás pidiendo. Pero para consumo. Claro, para trabajar, para consumo pues para consumo. Pero el dinero tiene que darte en función de un programa, de un plan. Tú presentas un plan de negocio, se llama, ¿no?
En función de eso, de tu plan de ventas, de ya estudio no, de mercado, pero ya presentas eso y te dicen, ¿y cuáles son las bases a través de las que, cuáles son sus ingresos? Y, oiga, los ingresos van a producir exactamente, estos, ¿no es mis ingresos no, dice, pero usted necesita tener entonces algo para... Se llama garantía, necesitamos crear un fondo de garantías y colateral. No, y lo podemos hacer eso a través de una ley y el Estado garantizando, el Estado, pero además lo cual no te libera de que tengas de responsabilidad con ese capital. No, tenemos líneas de colaterales en el BID, por ejemplo, en la Corporación Andina de Fomento y en el Fondo Latinoamericano de Reservas. En vez de endeudarnos con ellos para pagar gasto corriente, podemos abrir una línea de crédito que sea una línea de crédito de colaterales para los pequeños empresarios. Entonces tú pides el crédito, el banco te dice, ¿y tu garantía? Y tú le dices, está acá, tengo este fondo de garantías, o el mismo banco genera tu garantía una línea de crédito con un para esta garantía. Exactamente, con un sistema de garantías a través de créditos con las instituciones multilaterales. ¿Crees que los agricultores con esta asistencia pueden volver a potencializar y a mejorar los productos para hacerlos exportables? ¿Sabes que hay algo que no entiendo? Es que como el país, un país tan rico, un país con tanta diversidad, el año pasado haya importado comida por 1.700 millones. No entiendo cómo es posible que importemos manzanas, cuando tenemos toda la región de Tungurahua, por ejemplo, que es una región de flores y frutas. ¿Por qué no producimos manzanas? No producimos manzanas, entre otras cosas, o las manzanas que producimos son muy pequeñas, muy escasas, porque nuestros productores no tienen apoyo. No hay políticas. Necesitas tecnificar. Entonces necesitas apoyar el sistema agrario. Fíjate tú, el último censo agrario, el país lo hizo en el año 2001. Desde el año 2001 hasta la presente fecha, no hemos realizado un censo agrario. No hay política agraria. ¿Por qué no hay política agraria? Porque la política agraria no da votos. Tenemos lindas carreteras, pero no tenemos un sistema de caminos vecinales, de caminos de tercer orden, que son los caminos que vinculan la finca con el mercado, con la producción. No tenemos sistemas de almacenamiento. Las grandes almaceneras, por ejemplo, no hay. Además, las remataron. El productor agrícola se enfrenta a un fenómeno que se llama el monopsomio. ¿Qué es el monopsomio? El monopsomio es lo contrario del monopolio. En el monopsomio hay un solo comprador. Entonces, la comunidad recoge la cebolla, por ejemplo. Y le vende solo a él. Viene el camión que sube todos los caminos y demás, ¿no? El comunero dice, yo voy a vender a $1, qué sé yo, el atado grande, ¿no? Entonces, y el del camión le dice, te pago 20 centavos. Y el comunero dice, no, yo quiero $1. Pues, yo te doy 20 centavos. Si quieres los 20 centavos, te doy este rato. Si no, me voy. Y coge el camión y se va. Entonces, ¿qué hace el comunero? Dice, te pago los 20 centavos. Recibe eso. Y viene el comunero y vende a otra persona a 80, a $1, la otra persona le vende a $2, etcétera, y eres tú como consumidor final, el que después de una larga línea de intermediación, que pagas eso, porque no hay políticas agrarias, no se defiende al pequeño productor, no se defiende al pequeño campesino, ¿no? ¿Para eso necesitas una ley? ¿O hay también una se llama ley de soberanía alimentaria, ley de desarrollo agrario? 10 años nos han pasado hablando de soberanía alimentaria. Pero fíjate, en una sociedad necesitas leyes. Las leyes se ponen en práctica con algo que se llama políticas públicas. ¿No? Entonces, la política pública es la aplicación en la práctica de una ley. Tú dirías que aquí nos hemos quedado en el discurso. No ha habido ni apoyo ni aplicación de la ley. Exactamente. Entonces, no hay leyes. En la democracia, las leyes garantizan el marco jurídico de la democracia. ¿Quiénes hacen esas leyes? Las asambleas, los parlamentos, los legislativos. ¿Quiénes llevan adelante esas leyes con políticas públicas? El Ejecutivo. Entonces, la democracia realmente no está en el Ejecutivo. La democracia está en la creación de la ley, pero también en el control de que se aplique esa ley. Y además el control. Entonces ahí viene la fiscalización que no ha habido. El control y la fiscalización. Entonces fíjate tú, el sitio real de la democracia es la asamblea, no es el ejecutivo. El ejecutivo ejecuta las leyes que las crea la asamblea. La asamblea crea leyes, el ejecutivo recoge esas leyes y crea políticas públicas para garantizar el ejercicio de esas leyes.
¿no? Entonces el Ejecutivo no es el centro de la democracia, el Ejecutivo debería estar después. Y el Legislativo le dice al Ejecutivo, mira, tú tenías que aplicar esta ley. Decían que el primer poder del Estado era el Legislativo. Efectivamente, es el primer poder. Sí. Pero no, ahora el presidente dice, yo soy el jefe de todos los poderes. Porque este gobierno, este régimen político convirtió en la Asamblea en oficina de trámites. Porque los asambleístas denigraron y degradaron la política. Porque en vez de pensar y legislar en función del ciudadano, en función de lo que necesita la sociedad, legislaron en función del partido político. Porque se sacaron la camiseta del elector y se pusieron la camiseta del partido. Porque cuando les venían leyes, no discutían las leyes en función de la sociedad, sino en función del partido político, y empezaron a hacer méritos para que el partido político les ponga en las próximas elecciones y ellos puedan ser otra vez candidatos, ¿no? Se pervirtió la democracia, se degradó la participación. En esto que tú describes de cómo ha sido ahora la Asamblea, hay dos temas que son importantes, que la Asamblea los ha tratado, que es la minería y el petróleo. Y en el petróleo no solo que ya entraron al Yasuní, sino que hemos descubierto un pozo que es vergonzoso, que es la corrupción en eso, ¿no? En estos dos puntos, petróleo primero y minería después, ¿cuál va a ser el planteamiento? Mira, porque son lo primero que diría, sí se necesita. Que yo propondría en la Asamblea es un reconocimiento público al señor Fernando Villavicencio y al señor Cleber Jiménez, un agradecimiento y una placa, pues, una placa por haber sido los defensores del interés nacional. Sí. Entonces, reconocerles, les ha costado persecución, pedirles, a nombre del Estado ecuatoriano, pedirles perdón por todo lo que han hecho. Y si yo tuviera posibilidades, yo exigiría que Fernando vaya de contralor, ¿sabes? Fernando Villavicencio sería un contralor de lujo para esta sociedad. Él debería estar en la Asamblea, él debería estar aquí con nosotros, ¿no? Mi homenaje a esos luchadores. Y mi homenaje también al pueblo que ha defendido sus recursos naturales de la extracción minera. Mi homenaje a la gente de Morona, Santiago, que ha sido agredida por el poder. Mi homenaje a la gente de Saraguro, que ha sido judicializada. Y decirles que lo que vamos a hacer en la Asamblea es una resolución de amnistía a todas las personas que lucharon por la defensa de sus territorios, la defensa de la democracia, y un pedido de disculpas públicas, ¿no? Porque estaban haciendo a través de su convicción lo que hay que hacer, ¿no? Es que un ecuatoriano que lucha por convicción es un ecuatoriano que vale la pena. Y que además merece nuestro respeto. Que vale el respeto. Puedes discrepar, pero podemos merece discrepar. Nuestro respeto y además nuestra gratitud. Señor Galo Lara, decirle a Galo Lara que está injustamente detenido, que aguante unos meses, que lo vamos a sacar de la cárcel. ¿Tú lo vamos a sacar que ahí hubo mano política también? Totalmente, ¿sí? ¿no? Decirle a Fernando Balda que lo vamos a proteger, que lo vamos a resarcir de toda la persecución que fue objeto, que estamos con él, que lo abrazamos en la distancia. Y fíjate que son opositores políticos, están en otra línea política. Pero hay valores fundamentales, y un valor fundamental es la vida, la dignidad y la libertad. O sea, nadie puede... ¿Tú has logrado conversar últimamente con Cleber Jiménez? O He logrado conversar, quisiera también conversar con Pablo Chalmers, decirle a Pablo que lo abrazamos en la distancia, que está, permanentemente pensamos en él, ¿no? En los días de Luluncoto también, que pensamos en ellos, en Jaime Guevara, abrazarlos y decirles que ya mismo viene el cambio, que en ese cambio, decirle a Galo Lara que está sufriendo condiciones tan duras, tan difíciles, que se aguante unos meses, que lo vamos a sacar de ahí, y a todos los perseguidos políticos. Decirle al país que vamos a hacer públicos todos los contratos que el régimen de la Revolución Ciudadana firmó con las empresas transnacionales, sobre todo las chinas. Harás público y además una fiscalización aquí, real. Francisco, espero en las próximas, decirte, mira, Francisco, lo que firmaron en Goldman Sachs, mira lo que firmaron. Mira, Francisco, lo que firmaron en el factoring petrolero. Mira lo que firmaron con respecto a las concesiones de petróleo, el campo. Y esto tiene nombre y apellidos. Y decirle a Fernando que ya estará de contralor en ese entonces, Fernando. Y que vas a tener que reformar la Constitución para que pueda ser contralor. Pero por Fernando supuesto es periodista. Que no importa. Necesita ser abogado. Pero sin duda Fernando Cleber Jiménez es abogado. Debería sin duda, debería tener un rol específico. Sí, Cleber Jiménez es abogado. Alguien hablaba de esta Comisión de la Verdad. El quinto poder, a propósito, ¿tú qué estás pensando hacer con
con ese quinto poder que suena cuarto. Mira, yo pienso que la participación ciudadana no puede estar dentro del Estado. La participación ciudadana le pertenece. Exactamente, sería estatizar la sociedad. Porque la participación ciudadana es la sociedad. El momento en que estatizas la sociedad, conviertes al Estado en un Estado totalitario. Y yo dije eso, pero no me hicieron caso en el... Es que tú no lo dijiste alto. No lo dijiste. La Hora me publicó en primera página, pero la gente decía que no estabas de candidato, Francisco. Tenías que ponerte de candidato. Tenías que ponerte. Pero es eso. A mí, yo te digo, no se puede hablar desde el Estado con participación ciudadana y nombrar además desde el Estado a los que van a representar la participación. No, porque la participación de la ciudadanía es un ejercicio de la sociedad en cuanto sociedad. La sociedad necesita la participación para oponerse al Estado, para ser el contrapeso del Estado. Eso es liberalismo clásico. Eso es siglo XVIII, XIX. Entonces, por lo menos recojamos lo del siglo XVIII y XIX. El Estado no puede abrigar a su interior la participación. Es una contradicción jurídica. La participación debe estar siempre por fuera del Estado. El Estado no puede capturar a su interior a toda la sociedad. Eso es un concepto de liberalismo clásico, si tú quieres, ¿no? Pablo, estamos llegando lamentablemente al final, pero yo sí quisiera nos cuentes quiénes te acompañan en la lista. ¿Cuáles están siendo tus recorridos? Bueno, estamos recorriendo el centro norte de Quito, estamos recorriendo los barrios pelucones de Quito, pero también los barrios pobres del norte, como Atucucho. En la lista está Norma Moncayo, que es una médica, la puso el colegio médico, y se está llevando adelante todo lo que tiene que ver con la carrera sanitaria, por ejemplo, y evitar la criminalización a los médicos. Alex Arias, que es una activista social, Irene Salazar. En mi alterna se llama Verónica Albuja. En mi equipo de trabajo está Carlos Calderón, está Francisco Herrera, Yolanda Jaramillo, Giovanni Cuti, Felipe Fernández, Briseida Pinto. Está un conjunto de personas y de pronto me olvido de alguien más. Está Pablo Tufiño, está Realpe, está un conjunto de personas que me están acompañando. Que además son actores y militantes, ¿no? Militantes totalmente, ¿no? ¿Crees que era tiempo de cosecha y ahora que hablas de minga, esta siembra, ya era tiempo de cosecha o siempre es? ¿No? Hay que sembrar. Lo que se sembró ya se cosecha. Pero ya era tiempo este rato. Creo que tenemos buenas posibilidades de llegar a la Asamblea Nacional. Las encuestas nos dan buenos sitios. Pero más allá de eso está el reconocimiento de la ciudadanía de Quito. Y está el hecho de que llevamos una propuesta sólida, firme, consistente. Estamos llevando el sentir de gente que quiere luchar por la libertad de expresión, que quiere luchar por la justicia, por la igualdad, por el respeto, por la dignidad. Estamos con muchos sectores. Ahora estuvimos con los jubilados, por ejemplo, que nos abrazaron, nos dijeron que están con nosotros. Estuvimos con los jóvenes, con los estudiantes que creen en nosotros. Así, a los jóvenes de la Universidad Católica les has planteado, son los que más van a votar. Les has planteado tu candidatura, has discutido con ellos. Van a hacer un evento, están haciendo un evento donde están invitando a todos los candidatos. Están muy comprometidos. Y ¿En la central ya has estado? Y me gusta en la central, y me acompañaron estudiantes de la central al lanzamiento de mi candidatura, recorriendo todas las universidades. Soy profesor universitario, conozco la juventud, por eso planteo las reformas a la ley de educación superior. Estoy optimista, Francisco. Creo que la sociedad ecuatoriana va a cambiar radicalmente este 19 de febrero. Creo, Francisco, que van a haber sorpresas. Sí. Van a haber sorpresas fuertes. Estas dudas de que algunos creen que todavía el movimiento del gobierno, del presidente Correa, a través del licenciado Moreno, del vicepresidente Glass, al que se los ve difíciles de ubicarlos para conversar. ¿Tú crees que entonces no es esta pantalla que han generado? Sí, vamos a tener una sorpresa, así como hubieron sorpresas en el Brexit, que todo el mundo pensó que no iba a ganar el Brexit y ganó. Tuvimos sorpresas en Estados Unidos cuando todo el mundo dijo que es imposible que gane que ganara Trump. Tuvimos sorpresas en Colombia cuando todo el mundo dijo no, es imposible que gane el no.
Aquí van a haber sorpresas. Vas a ver el 19, te vas a quedar con vamos yo espero que a medida que avance la campaña poder hacer una evaluación de la campaña, de cómo está, y te vamos a invitar. Sí, para porque converso con la gente y vas a recibir y vas a ver qué están pensando y todos vamos a Pablo, pero van a haber sorpresas. Este momento, ¿por qué debería el centro norte de Quito, el distrito norte de Quito, votar por Pablo Dávalos, listas 18? Sí, y decirle a la ciudadanía de Quito y al país en general que estamos frente a una trampa electoral y una trampa que se llama Hond, el método de Hond. Decirle al ciudadano que esa es una trampa que nos obliga a los ciudadanos a votar en plancha. Nos obliga, porque el gobierno está pensando que como el Distrito Norte discrimina mucho, el voto se fragmenta y con los 50.000 votos en plancha que puede sacar el candidato de gobierno, se llevan 2 asambleístas. No, es tan tramposo el método de Hond que con el 10% pones un asambleísta de 4, con el 15% pones 2 de 4, con el 20% pones 3 de 4 y con el 30% de la votación pones 4 de 4. Eso ya pasó en Azuay. Entonces decirle al ciudadano que nuestro voto sea útil. El momento en que repartimos el voto, además está todo el derecho del mundo a hacerlo, pero debe estar consciente de lo que puede pasar. Se llama Alianza País. Podemos tener una excelente votación, pero si la votación no es en plancha, perdemos. Y gana el gobierno. Y gana el gobierno en el distrito más emblemático de la oposición, que es el distrito norte. Entonces decirle al distrito norte, disciplina, confianza, ¿no? Y a votar en plancha. Por cualquier candidato en plancha, ¿no? En plancha. Y en este caso, votar 18, porque estamos en la lista ahí, pues estamos con el movimiento Pachacuti. En plancha 18. Esa es la consigna, lamentablemente es una trampa que nos pone. Cuando recuperemos la democracia, quitaremos esas trampas, devolveremos ya un voto más consciente, pero mientras tanto evitemos que el gobierno nos haga trampa con el método de Hond. Bueno, ustedes ven, es Pablo Dávalos, ya lo hemos visto en estos 10 años luchando por su pensamiento, ahora es candidato por las listas 18 en el distrito norte de Quito. Y ya estaremos haciendo un seguimiento a su campaña, volveremos a conversar con él. A ustedes decirles que nos encontramos el día de mañana con otros candidatos. Y a Pablo, suerte. Gracias, suerte, Francisco, que te vaya bien. Y sí, ya también está en manos de los ciudadanos, ¿no? Así es que Pablo Dávalos, listas 18, Pachacútec, nos encontramos mañana.